Otra de las preguntas súper importantes antes de crear cualquier producto o servicio es ¿para quién? Creo que ya entendimos más o menos cuál es el contexto del problema de un grupo de personas, pero ¿realmente las conocemos? ¿Cómo las podemos conocer de mejor manera? ¿Cómo podemos entenderlas en mayor profundidad? ¿Cómo podemos detectar ciertos patrones en el mercado? ¿Cómo podemos entender cuáles son las dinámicas? Todo eso se logra a través de una buena segmentación de mercado. Las IAs, ¿cómo nos pueden ayudar en este aspecto? ¿Realmente pueden hacerlo? ¿Nos pueden dar todo el panorama completo o solo nos pueden dar un aproximado o a veces de repente nada? Lo vamos a descubrir. Creo que ya lo mencioné en algún momento. Cuando hablamos de mercados emergentes como Latinoamérica, la información que tenemos en Internet no es específica, es vaga. Si bien es cierto, podemos tener ciertos patrones de algunos países como Brasil o Argentina y quizás México y Colombia, el resto de Latinoamérica está en una zona gris. Y es más, los países mencionados también están en zonas grises. La pregunta es, ¿cómo detectamos esta información? ¿Para qué nos sirve la IA? Todo eso lo vamos a ver en este video. Vamos. Vamos a hacer algo un poquito diferente. En este punto estoy generando esta información o esta solicitud. Y lo que quiero es que Perplexity me ayude a mejorar el prompt. Entonces, mejora este prompt. Y simplemente se lo pido. Una vez que Perplexity termina de hacer su trabajo, me entrega un prompt mucho más robusto y con un mejor contexto, ¿no? Investiga y caracteriza el perfil de los emprendedores en Latinoamérica utilizando un enfoque de segmentación avanzada basada en arquetipos. Identifica y describe los principales segmentos y subsegmentos, bla, 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 y después de información adicional que le pude dar. En este punto lo que buscamos es, vamos a trabajar con dos IAs. Perplexity probablemente seleccione entre Cloud, ChatGPT o cualquiera de las que tiene en lista. Y por otro lado utilizamos Gemini. Lo único que buscamos con esto es enriquecer la cantidad y la calidad de la información desde dos puntos de vista distintos. Porque no siempre tenemos que creer ciegamente en una fuente de investigación. No necesariamente va a ser correcta porque dependiendo del contexto, una IA puede recurrir más a Wikipedia o el Rincón del Vago y otras pueden recurrir a otro tipo de fuentes un poco más actualizadas. Depende de cómo las hayan nutrido respecto al tema que estamos investigando. Ojo, cada tema puede ser diferente. Algo súper importante en la segmentación es que la segmentación no es específica a seguir reglas de manual. Si bien es cierto, podemos tener segmentación demográfica, geográfica, vamos. La idea es que entiendas que esas no son reglas fijas. Tú puedes hacer la segmentación por lo que se te ocurra. Por poner un ejemplo, vamos a segmentar a un grupo de escolares que les gusta el color rojo. Esa es tu segmentación. Ahora, cuando trabajamos en un proyecto específico, digamos tu emprendimiento, lo que tenemos que buscar es gente que realmente esté dispuesta a comprar ese producto. ¿Y cuáles son las características psicológicas que tiene esa persona? Porque en un tema demográfico es muy sencillo encontrar aproximaciones de manual, donde nos puede decir que niños escolares que les pueda gustar el rojo, no sé, en X país hay 7 millones de niños. Y si tú trabajas con una data tan grande, obviamente para un emprendimiento nos puede jugar en contra, porque básicamente el cielo es el límite. Y eso nos puede traer algunos problemas al momento de definir o suponer cuál va a ser nuestro objetivo a nivel comercial. La mejor manera de analizar esto es siendo un poco más detallista. Y la segmentación que me da, nuevamente, la inteligencia artificial me va a dar lo que conoce. La segmentación que pudo haberla hecho algún antropólogo, algún economista en función a industrias. Y esa investigación o esa segmentación no necesariamente es la que yo necesito. Y mucho más aún cuando quiero construir un producto novedoso, tiene que ser una investigación mucho más precisa. O sea, los datos tenemos que forzarlos nosotros. Nosotros tenemos que idear una segmentación
y procedemos a trabajar. Ahora lo que hacemos es copiar este nuevo prompt y lo llevamos nuevamente a Perplexity, pero en este caso vamos a darle a laboratorio para crear un proyecto desde cero. Entonces, lo que hace acá Perplexity es hacer una investigación mucho más robusta. También vamos a llevar este mismo prompt a Gemini 2.5 para que nos genere una investigación también mucho más rica. Y lo que hacemos es, en el caso de Perplexity, agregar temas académicos, sociales y finanzas. Y le damos en continuar. Una vez dentro de Gemini en su versión 2.5 Pro, hacemos lo mismo. Pegamos el prompt, ¿no? Y buscamos en Deep Research y lo lanzamos. Ya recibí el informe de Perplexity, mire, hasta me da una gráfica que está bastante interesante respecto a, bueno, al acceso a la información, educación y la madurez del ecosistema. Como podemos ver, obviamente tenemos una menor y una mayor madurez, ¿no? Donde tenemos a Brasil y a Chile encabezando la lista. Pero lo que quiero que vean es esto. Me termina dando una calificación para los propios arquetipos, ¿no? Donde me dice superviviente, oportunista digital, innovador tecnológico, emprendedor zombie, la fintech pionera, el agroinnovador. Tenemos diferentes perfiles en función de lo que dicen este tipo de arquetipos. Lo que acá nos muestra son arquetipos específicos del emprendedor latinoamericano en función de la información que obviamente ha obtenido. Los arquetipos son interesantes, pero si lo vemos desde alguna óptica, es una segmentación más demográfica que emocional. Por lo tanto, coloco este prompt donde digo que quiero que haga una segmentación por características personales, no más emocionales y no como las planteaste. Hay un patrón bien marcado, y es que siempre la degradación de la información o de la solicitud que yo he realizado se replica en todas las inteligencias artificiales. Yo le pido que me segmente por colores rojos y lo que hace es llevarlo siempre a un componente demográfico o geográfico, lo que ya desnaturaliza mi objetivo como investigador. Imagínate, yo trabajo en investigación. Si tú no eres un experto en investigación y está tratando de emprender, te va a llevar a su lugar seguro. Y ese es uno de los riesgos que tenemos con la inteligencia artificial. Y es uno de los riesgos que yo ya les mencionaba sobre los videos que hablan de crear una startup utilizando IA, donde se dejan llevar por la IA completamente y pierden el control de la investigación. Así que, cuidadito con eso. Los arquetipos son interesantes, pero tienen mucho componente demográfico o geográfico y eso no me interesa en este punto. Lo que yo necesito son características más personales y emocionales. Y adicional le doy algunos ejemplos de segmentación, por ejemplo, el autofinanciado, el emprendedor serial, el inversor de capital propio, el solopreneur, el que hace absolutamente todo, con el que creo que me identifico bastante, el académico, el que perdió el empleo. O sea, hay diferentes tipos de emprendedores, pero quiero que lo vea, como les dije, desde otro ángulo. Y como ven, al final le pido que vea emociones profundas. Y nuevamente le pido que haga el proyecto. Ya terminó Gemini de hacer la investigación o el deep research y hace una segmentación bastante interesante, ¿no? Desde vendedores ambulantes hasta organizador de ecosistemas, ¿no? O sea, los pone en diferentes ámbitos y hace una investigación muchísimo más profunda. Ya he realizado varias iteraciones, pero el objetivo es ir puliendo la información en función a cómo me la da. Ya estoy satisfecho con la información. Me dio 15 arquetipos, de los cuales yo, que conozco el nicho, he identificado varios. Y eso me gusta muchísimo, porque yo particularmente no me considero un loco startupero, no. Más bien soy, creo, un poco anti-startup, porque lamentablemente la cultura startup en LATAM, en general en el mundo, se ha visto influenciada por la pose, como en cualquier segmento. El rock tiene pose y demás. Bueno, no sé ese punto, pero la cuestión es que mucha de la población en general en América Latina que emprende en tecnología es, en cierto modo, anti-startup. Solo un 30% sí es startupera. Y mucho de ese componente es pose. Y los verdaderos startuperos son otro segmento, mucho más reducido.
Pero cuando yo le pido a la inteligencia artificial que me segmente, al hacer su segmentación demográfica, hace que casi todo el panorama sea startupero. Pero hay un hallazgo bien interesante. La mayoría de los que emprenden tecnología lo hacemos por necesidad. Algunos porque encontramos una oportunidad, pero normalmente es porque queremos estabilidad. No es necesariamente porque queremos una empresa que escale gigantescamente. Solo queremos que funcione, que nos pague las cuentas y si es posible más, bienvenido sea. Pero no partimos con la necesidad de crear un unicornio. Y ese dato es súper importante porque ese insight, que obviamente hay que profundizar muchísimo más para construir un insight mucho más potente, es lo que estamos viniendo a buscar. Luego de varias idas y vueltas, he creado un arquetipo y creo que le he dado ciertas características, espero que te gusten. Y estoy utilizando NotebookLM para que me cree una historia respecto a cómo es esta persona. Estoy seguro que vas a identificar a muchos o quizás te sientes identificado. Sea cual sea el caso, espero que lo disfrutes. Pero la idea es que encontremos esta calidad de información y calidad de resultado. Ok, vamos a desglosar este arquetipo, el programador brillante. Sí, pero completamente aislado. Y esta es la frase clave, ¿no? El mercado no está listo. Es la mentalidad que lo define. Para que se entienda mejor, vamos a ponerle un nombre. Pensemos en un tal Carlos. Carlos lleva 14 meses trabajando solo en su proyecto. 14 meses. Casi nada. En su repositorio de código se ven 847 cambios, solo en los últimos 6 meses. Y el detalle es que solo le quedan 4 meses de ahorros para seguir adelante. La presión es total. Pero ojo, el caso de Carlos no es único. Es un patrón que se repite y mucho. Lo más interesante es ver qué tan consistente es el perfil demográfico. Los datos no mienten. La dedicación es tan, pero tan intensa, que el 85% están solteros. Su proyecto se vuelve como su precioso, una creación perfecta que no dejan que nadie toque. Esta frase lo dice todo. Quieren reconocimiento, pero el miedo a que no esté listo los paraliza. Hasta su propia familia se da cuenta. Es una mezcla de orgullo y al mismo tiempo mucho miedo. Y aquí está el punto clave, la tremenda confusión entre lo que creen que necesitan y la realidad. De un lado, lo funcional, lo que pide el mercado. Del otro, lo emocional, que casi siempre gana. La pregunta del millán es, ¿cómo se rompe esa barrera? Hay que ser estratégicos, claro. Bueno, hay un enfoque de 3 pasos que funciona. Se trata de jugar con su mentalidad, no contra ella. Primero, hay que apelar a la autoridad. Solo escuchan a gente que admiran técnicamente. Es así de simple. Segundo, datos, no opiniones. Las emociones no sirven de nada, pero los números crean urgencia. Y ojo con esta cifra. El 93% de las startups de tecnología profunda fracasan sin validación comercial. Y por último, el paso 3. La ayuda se tiene que presentar de forma que proteja su ego. Por ejemplo, algo así. La idea es que vean al socio como un igual, no como un jefe. Al final, queda la duda. ¿Estamos frente a un genio o a un artista que le tiene miedo al mundo real? Yo a partir de toda esta información lo que voy a hacer es generar diferentes herramientas como son mapas de actores, o otro tipo de segmentación, cuadros como el que vimos inicialmente, que nos mostraba más o menos la tendencia que tienen los países, pero a nivel más de nicho. O sea, cada uno de mis arquetipos los voy a ir mapeando y voy a hacer un mapeo mucho más general para entender el ecosistema. No solo entender a las personas, sino todo el ecosistema. Pero ojo, todo lo que hoy estoy viendo, todo lo que les he mostrado, los resultados que podemos obtener son hipotéticos, porque nos basamos en información que podemos encontrar en Internet, pero eso no quiere decir que sea información veraz. Para eso lo que tenemos que hacer es salir a entrevistar personas dentro de los nichos que considero son importantes para mí. Algunos probablemente no sean rentables por un tema de madurez a nivel de conocimiento. Puede existir, que siempre existe gente que no va a estar receptiva a recibir ayuda por diferentes razones. A esa gente tengo que excluirla. Esos nichos tienen que ser dejados de lado, pero necesito la información que va a venir de las entrevistas
para realmente refutar esa posición que yo estoy tomando en este preciso momento. Acá tenemos que ser súper abiertos, súper open mind, porque a medida que vayamos conversando con las personas, vamos a detectar muchísimas oportunidades. Lo que tenemos que aprender es a detectar cuál es la necesidad que tiene mayor urgencia y obviamente estén dispuestos a pagar muchísimo más por una solución. Ahí está el negocio. Nos vemos.